Jang Hee-won descubre que está embarazada. Hace 4 semanas, ella llegó a una fiesta en reemplazo de su amiga. El papá de esta amiga la estaba obligando a asistir para que conozca a alguien y se case, pero ella prefirió irse a un concierto, pero mandó a Hee-won, quien no cree en el matrimonio, no quiere casarse, al menos en esta vida. Por otro lado, tenemos a Kang Do-yoon, que también está presente en esa fiesta y ha ido solo por media hora para cumplir la promesa que le hizo a su mamá. Desde que entró, se convirtió en el centro de atención. De repente, Hee-won lo sujeta del brazo pidiéndole que le siga la corriente y la ayude, y comienza a actuar como si fueran una pareja, y es que no quiere que su jefa la vea. Sin querer, ella termina manchando su traje porque le lanzó jugo. Ella intenta limpiarlo, pero él le grita que se aleje y termina siendo llevado por su secretario, que no para de reírse de la ropa que se ha tenido que poner. Do-yoon es de los que piensa que conocer personas y llegar a un noviazgo o matrimonio es una pérdida de tiempo y que ya tiene suficiente con el trabajo. Pero la verdad es que no se casa porque siente culpa. Se siente responsable de la muerte de su hermano, un hecho que destruyó a su familia. Y en el caso de Hee-won, el motivo es que se culpa del divorcio de sus padres, donde su papá abandonó a la familia porque fue infiel. Ella tiene a Minok, un amigo desde el colegio que le gusta, y solo con él alguna vez se le ha cruzado el pensamiento de casarse, pero luego se dice a sí misma que debería dejar de pensar así. Va caminando en dirección a casa de su mejor amiga, pero se da con la sorpresa que ella está besando a Minok. No lo sospechaba para nada, a pesar de que los tres son amigos muy cercanos. Espera llorando en el paradero y se mancha con la salsa de la comida que pensaba compartir con su amiga. Eso la frustra más y para empeorar todo, un auto pasa y le salpica toda el agua de lluvia acumulada. El del auto resultó ser Do-yoon, que se detiene a ver qué pasó y luego cuando Hee-won se acerca llorando a reclamarle, le dice que lo lamenta y que la compensará. Pero cuando ella comienza a decir que por qué la traicionó de esa forma, él solo le pasa un cheque y se va. Ella mira la cantidad, se calma y le dice que es un ángel. Una característica de Hee-won es que sabe mucho sobre las cervezas, sobre sus sabores y cómo se deberían consumir, así que después de estar estresada va a un local y de paso hace una prueba de campo porque sobre eso es su trabajo. Quien también está en el local es Do-yoon, y es que su papá le ha dicho que va a pasar a ser el presidente de la compañía de cervezas, así que está investigando el campo de esa bebida. A lo lejos, ve a Hee-won y la reconoce como la mujer de la fiesta, y prefiere irse antes de que ella lo vea, pero ya es muy tarde porque ambos chocan, pero solo él la reconoce. Ella, al ver su vaso de cerveza con espuma, no puede evitar enseñarle cómo se debe servir correctamente, y él, al probarla, siente la diferencia en el sabor y acepta de la canchita que ella le invita para equilibrar aún más el sabor. Satisfecha, ella se retira, pero él le pide que lo acompañe y que le enseñe más. Hee-won acepta. Sin darse cuenta, han probado muchas cervezas. Ambos están un poco ebrios. De repente se anuncia un concurso en el local para ganar una máquina de cerveza artesanal. Hee-won convence a Do-yoon para que participe. Hee-won no puede evitar mirar cada detalle de él mientras hace cada lanzamiento. Desafortunadamente, pierde por 2 puntos y es porque le hacen trampa y como no acepta perder, terminan robándose el premio y salen corriendo juntos del local, riéndose de lo que acaban de hacer. Y cuando ya se ven triunfantes, abren la caja y resulta que solo hay un peluche. Van a sentarse a tomar de nuevo y conversan. Ella le cuenta que se va a ir a estudiar a Alemania para regresar y crear su propia cerveza, que ese es su sueño. Do-yoon le cuenta que él no tiene ningún sueño, que suficiente tiene con su trabajo y que al contrario de lo que piensa, no suele beber tanto. Él abre una lata y se sale la espuma y ambos tienen el impulso de acercarse a la lata. Se quedan mirando y ella se acerca a besarlo. Él le corresponde. Eso llevó a que vayan a continuar toda esa sesión de besarse y más a un hotel. Al día siguiente, ella despierta primero, se asusta hasta que recuerda cómo llegó ahí y agarra sus cosas diciéndose que ojalá no se haya dado cuenta que fue su primera vez y deje el cheque que sin saber él le había dado antes y se va. Más tarde, él despierta y al ver el cheque la llama ridícula y cuando ve el peluche en el suelo comenta que eso ya es demasiado. Al día siguiente, Do-yoon no deja de recordar lo que pasó y ahora hasta la imagina, mientras que ella está concentrada en su trabajo con la cerveza. Pasa una semana y él la recuerda cada vez que escucha la palabra cerveza. Pasan 3 semanas y Do-yoon sigue pensando en ella.
Al día 20, Hyewon va a la farmacia por medicamento para la indigestión, pero después de decir sus síntomas, la farmacéutica le da pruebas de embarazo. Llega a casa y en todas le ha salido embarazada, y es que se confió, porque hace 5 años le dijeron que si quería embarazarse iba a ser difícil. Miran entra de la nada y al verle extraña busca y encuentra la prueba y le pregunta si está saliendo con alguien, que antes dijo que le gustaba un chico y si acaso ese tipo es el padre. Hyewon le dice que sabe quién es el padre, pero no sabe su nombre ni a qué se dedica. Va con la médica y le dicen que tiene 5 semanas. Sale de la consulta y Miran preocupada le recomienda que busque al papá, y al escuchar la descripción del hombre que le da Hyewon, ella se queda mirando a quien acaba de entrar. Es él. Entra del armo de la practicante que trabaja con Hyewon. Hyewon, sorprendida, mira que van juntos y que ella lleva un collar que le dio ese día en la habitación, así que concluye que salen juntos, y por eso va directo a tomarlo del cuello preguntando si es su novio, pero su practicante le dice que es su tío. Inesperadamente, una enfermera llama a Hyewon diciéndole que olvidó la foto del ultrasonido del bebé. Ambos se miran y él se pregunta que la mujer que tanto estaba buscando ahora está embarazada. Ambos se reúnen y él pregunta si es su bebé. Hyewon responde que es de ella, que él no es el padre y que lo mejor es seguir caminos separados. Él insiste y ella le pregunta si acaso fuera su padre, asumiría la responsabilidad. Él responde que sí y que se casen. Y es que solo ese día que estuvo con ella no tuvo la pesadilla donde soltó la mano de su hermano y que hacía que nunca desde ese día haya podido dormir bien. Y después de ese día la buscó de nuevo en el bar y luego al ver el cheque se dio cuenta que era el mismo que él le había entregado a esa mujer en la lluvia. De regreso en la noche ella le dice que no hay forma de que se casen y él reacciona recién, diciendo que él no pudo haber propuesto eso, que seguro escuchó mal, así que agarra el celular de ella, le deja su número y se va diciéndole que va a pensar. Es así que se plantea varios escenarios, solo pasarle la manutención, criar él al bebé y que ella le pague, o casarse y criar al bebé juntos. Por otro lado, Hyewon llega al bar y cuando está a punto de tomar, piensa en que ya no puede hacerlo y se pone a llorar. De repente, llega una mujer diciendo que ella tomará su vaso y que es una de dos, o que tiene una enfermedad terminal o que está embarazada. La señora le cuenta que tuvo un hijo a los 22 años y que dejó muchas cosas y le pregunta por el padre. Hyewon le cuenta que el bebé no es planeado, pero que debe asumir la responsabilidad y que por eso se siente perdida, porque ella tenía sueños por cumplir, a lo que la señora le dice si acaso ese niño sería feliz si es que ahora ella siente arrepentimiento y que lo mejor es que siga con sus sueños, que ella hubiera elegido eso. Resulta que esa señora era la esposa del hermano de Doyoon y apareció ante Hyewon porque ya la había investigado que tenía algo con Doyoon. Esa noche, Seyeon va a reclamarle a su tío porque ella se siente culpable de que él todavía elija no casarse o salir con alguien, que quiere que vaya y tenga una familia. Al día siguiente, Hyewon se entera que en el trabajo la han seleccionado para ir a Alemania a estudiar y mientras todos en la oficina están preparándose para recibir al nuevo presidente, ella hace su lista de pros y contras de tener al bebé, sobre todo en el aspecto económico y con el trabajo, porque es consciente de que es una adicta al trabajo. Seyeon se reúne con ella y le dice que ahora sería su tía, y le cuenta que el hecho de que su tío no se haya casado es su culpa, y que seguro le contará todo pronto. Hyewon sale del baño y ve a Doyoon caminando por el pasillo. Lo lleva a una oficina para preguntarle si acaso ha investigado que trabaja ahí, a lo que él responde que no debe sacar conclusiones apresuradas y que ha decidido algo, que va a casarse y pregunta si ha decidido tener al bebé, que si es así, asumirá su responsabilidad y apresurará la boda. Hyewon le dice que no se casará y que mejor debe hacer como que nada pasó entre ellos, pero él agrega que si quiere pueden hacer un matrimonio por contrato, que lo importante es el bebé. Ella le dice que no quiere un matrimonio así. La conversación es interrumpida por la jefa de Hyewon y es así que ella se entera que Doyoon es el presidente de la empresa. Esa noche, Hyewon se reúne con su amiga y le cuenta acerca de que la eligieron para Alemania, a lo que Miran le dice que ha sacrificado todo por esa empresa y que cree que lo mejor será que continúe con sus sueños y ya después que piense en el bebé. Al día siguiente va a visitar a su mamá porque es su cumpleaños. La señora vive sola y apenas si le dice hola a su hija. Es por eso que Hyewon se harta y le grita por qué siempre la odió, que si sentía que ella era la culpable de seguir con su matrimonio arreglado, nunca debió tenerla. Y su mamá le grita que tiene razón, que desde que nació su vida fue un desastre. Hyewon le dice que está embarazada y su mamá, enojada, le dice que no estará pensando en tenerlo, que seguro no querrá seguir el mismo camino que ella y que cada vez que mire a ese niño se arrepienta o lo culpe. Hyewon se va y se detiene en el parque a ver a madres con sus niños, algunos llorando, y comienza a llorar.
Va con su ginecóloga para que le explique cómo quedó embarazada tan fácilmente, a lo que la médica responde que es un milagro, que con endometriosis es difícil y que es por eso que tiene un embarazo de riesgo y que debe cuidarse, porque si lo pierde puede que sea que ya no tenga otra oportunidad, que no tenga miedo. Hee-won comienza a llorar recordando cómo la trató su mamá de niña y le dice a la médica que no quiere tenerlo. Regresa a casa pensando en que la médica le dijo que se tome unos días para pensarlo bien. Al llegar, Minuk se le acerca con comida y ella, al verlo, no puede evitar contener el llanto y se apoya en él. Minuk duda y solo le da pequeñas palmaditas. En la noche ella le cuenta del embarazo y él, molesto, le pide el número del tipo para darle si merecido por no hacerse cargo, pero ella le dice que ya no es una jovencita, que ella eligió estar con el tipo, además que sabe lo que hay entre Miran y él. Minuk le dice que no están saliendo, que esa noche ella lo besó y le dijo que le gustaba, pero que él la rechazó. Y le dice que lo llame en cualquier momento, que él irá. Y se va, pero quien aparece es Do-yeon preguntando si están saliendo porque se veían muy melosos. Ella le deja en claro que solo son amigos y le pide que en el trabajo haga como que no se conocen. Y Do-yeon agrega que no le importa si le gusta o tiene algo con su amigo, solo espera que se hagan responsables del bebé. Minuk va pensando y resulta que él también siente algo más que amistad por Hee-won, pero nunca dijo nada porque sabe los problemas que ha pasado con su familia y qué opina ella de las relaciones. Do-yeon está liderando una reunión y cuando se entera que Hee-won fue la elegida para ir a Alemania, le pregunta si está segura que aceptará porque tiene muchas cosas que solucionar todavía y ella le manda una mirada que si pudiera matar ya lo hubiera hecho. Va a conversar a solas con él y le dice que aún no decide si tener al bebé y que si así lo hiciera, no se casará con él, que nunca tendrá un matrimonio sin amor. A lo que él le propone salir al menos 3 veces a la semana, que deben intentar eso del amor. Hee-won le deja en claro que no tiene ninguna intención de salir con él y menos casarse, que no necesita su ayuda y que esa noche solo fue diversión. Esa noche, Hee-won va saliendo del trabajo y se le cruza Jong-gun, la señora del bar, y la invita a comer. Mientras la observa, piensa en si acaso se embarazó solo para conseguir dinero y mientras comen, le pregunta si ha decidido tenerlo. Hee-won responde que por ahora su propia vida sigue siendo más importante, a lo que Jong-gun agrega que para algunas los hijos se pueden llegar a convertir en una carga. Además, que puede tenerlos más adelante. Hee-won se retira antes porque recibe una llamada y va a recoger a su madre de un bar porque está ebria. Salen y quien las ve es Do-yeon y es testigo de su discusión, donde Hee-won pierde la paciencia y comienza a reclamarle a su madre por el afecto que nunca recibió por parte de ella y le jura no convertirse en ella. La señora se va y deja a Hee-won llorando. Do-yeon solo la mira. Hee-won conversa con Miran y le cuenta todo el problema con su madre y que tiene miedo de convertirse en ella, a lo que Miran le asegura que no será así y que si quiere tener al bebé, ella va a ayudarla a criarlo y que decida lo que realmente quiera. Esa noche, Minuk y Miran se encuentran y ella le dice que pueden seguir siendo amigos a pesar de que la haya rechazado, pero que quiere ser alguien con quien pueda cruzar la línea cuando quiera y que si tiene a alguien que le guste o si tiene novia, que se lo diga para esforzarse el doble con él y que no debería seguir guardando sus sentimientos. Por otro lado, lo que quiere Jong-gun es quedarse con todo el grupo Taehan, que incluye a la empresa de licores donde ahora Do-yeon es presidente, y para eso tiene planeado revelar lo del hijo ilegítimo de Hee-won y Do-yeon. La empresa de Do-yeon va a sacar una nueva cerveza. Ya tiene casi todo listo para el lanzamiento, pero resulta que la competencia ha lanzado una casi idéntica a la de ellos. Le informan que la que estuvo a cargo del proyecto fue Hee-won y que por el desarrollo del producto también fue elegida para irse a Alemania. Así que su jefa va a acusarla de haber plagiado la idea solo para sacar ventaja y que la escojan, porque ese era su sueño. Algunos de sus compañeros salen en defensa de Hee-won, pero otras se unen a la acusación, mientras que Do-yeon se dice que ojalá no la haya metido en problemas al preguntar quién estuvo a cargo. Sale de su oficina y se encuentra con ella en la puerta. Ella le asegura que no copió y que por favor le dé la oportunidad de solucionar el problema y que asumirá la responsabilidad, que si hay algún castigo, que sea con ella y no con su equipo. Do-yeon responde que lo haga y que le avise de cada detalle para cuando tenga el nuevo concepto, él va a agregar algo más, pero ella lo deja con la palabra en la boca. Al rato, ella trae un informe con otra receta, antes usada, pero él la rechaza y se retira de la oficina, pero ella, al querer detenerlo, lo toma de la mano y aquí hay un problema, que él no puede tomar la mano de nadie. Es así desde que soltó a su hermano. Ella, al notar su reacción, se disculpa por tocarlo y él se va, nervioso.
Hiwon ha estado trabajando horas extras para presentar su nuevo proyecto y Do-yoon siente culpa porque ya le ha rechazado todos los que le ha presentado, así que va a comprarle un té y Minuk va a hacer lo mismo y se queda observando a Do-yoon. Hiwon despierta y encuentra el té a su lado, feliz comienza a tomarlo mientras que Minuk la ve y se retira sin darle el té que le compró. Al día siguiente, Hiwon le presenta un nuevo informe, pero al ser rechazado, le pide que le explique qué es lo que realmente quiere. Él le justifica una a una la razón del rechazo de cada una de sus propuestas y además recibe un regaño por no cuidar su cuerpo y enfocarse solo en el trabajo. Y se le escapa decir que por qué no le pidió ayuda. Se da cuenta de lo que dijo y se va rápidamente arrepintiéndose de lo que dijo. Hiwon va a cenar con Miran y tiene un repentino dolor en el estómago, pero no le toma importancia. De regreso a casa, se encuentra a Do-yoon esperándola afuera y le pregunta si acaso ha ido a disculparse con ella. Él responde que no es eso, sino que ha investigado algo, pero ella no deja que termine de hablar y mientras le reclama por su comportamiento, se queja nuevamente del dolor y él lo acompaña dándole calma mientras ingresa al hospital. Hiwon pasa a un cuarto y a Do-yoon le han dicho que ella ha pasado por un cuadro de estrés y tiene un riesgo de perder al bebé, ya que es el inicio del embarazo. Él se arrepiente de su comportamiento en los últimos días y contesta una llamada para ella. Es de Minuk y ambos comienzan a reclamarse. Uno por responder una llamada que no es para él y el otro por llamar a su novia, dice, y le pide no volver a llamarla a esas horas. Son las recién. Do-yoon cuelga cuando ella sale preguntándole por cómo está el bebé y él al mostrarse preocupado la preocupa, así que pasan con la obstetra que le muestra imágenes y les hace escuchar los latidos. Ambos se miran y tienen los ojos lagrimosos, la médica le menciona que le dará una inyección para que no vaya a perderlo y le recomienda reposo absoluto. Hiwon acepta, con ilusión, y al salir Do-yoon no puede evitar sonreír, pero se pone serio cuando Hiwon lo mira. Evitan mirarse, pero cuando el elevador comienza a llenarse, Do-yoon se coloca sobre ella para evitar que la aplasten. Mientras tanto, Minuk ha ido a buscar a Miran para preguntarle cómo luce el padre del bebé de Hiwon, que su voz se le hizo conocida, pero ella, a pedido de Hiwon, no le cuenta y es que Minuk no sabe guardar secretos y de seguro todos se enterarán en el trabajo. Do-yoon lleva a Hiwon a su casa y le dice que tiene permiso de faltar hasta recuperarse totalmente y que no se preocupe sobre los informes, que va a tomar en consideración algunos para sacar nuevos productos. Y cambiando de tema, le pregunta sobre cumplir su sueño en Alemania, el de sacar su propia cerveza. Él le pide que lo cumpla ahí en Corea y que lo ayudará a hacer lo posible, que siempre va a ser su elección y que no debería arrepentirse del camino que tome, y vuelve a disculparse por su actitud. A su regreso, se entera que atraparon al culpable de vender la información del nuevo producto, que fue el mismo que sugirió en un inicio que ella había copiado la receta. Y además, ahora sabe que fue por Do-yoon que se investigó este asunto. Oír eso saca una sonrisa en Hiwon y mientras mira sus anotaciones sobre su sueño de ir a Alemania, al ver venir a su jefa, le informa que ha decidido no ir. Esa noche, tienen una cena de equipo y Hiwon está en aprietos buscando alguna excusa para rechazar el trago que le ofrece su jefa, hasta que aparece Do-yoon preguntando si esa cultura de beber a la fuerza con los empleados sigue existiendo, y se toma el trago por ella. La cena termina y Hiwon va caminando y Do-yoon aparece de nuevo, colocándole su abrigo, le confirma que está alegremente mareado y se ríen. Se sientan a conversar y ella le agradece por atrapar al culpable y también por acompañarla esa noche en el hospital. Agrega que ha decidido tener al bebé, pero que eso no significa que vaya a casarse con él. Do-yoon la mira y pregunta si entonces es posible que comiencen a ir despacio y que como ha decidido tenerlo, no quiere parar en este punto. De la nada, llegan sus colegas y la sujetan para obligarla a ir juntos al karaoke. Ella se niega y de repente le dan náuseas. Menos mal aparece Si-yoon y le da un medicamento diciendo que no debió comer carne cruda. Do-yoon se une al juego y logran hacer que sus colegas se vayan. Hiwon aprovecha y le pregunta a qué se refería con lo que dijo antes y él responde que quería decir que asumiría toda responsabilidad. Eso la decepciona un poco. Por la mañana, Miran va a visitarla y le cuenta lo que pasó, y al enterarse que Hiwon ha decidido tener al bebé, se pone demasiado feliz y se ponen a pensar en un nombre para referirse al bebé y se deciden por Yolmu. Por la noche, Hiwon va a una sesión de masajes en lugar de Miran y ahí conoce a la mamá de Do-yoon.
Obvio no lo sabe, conversan y se caen bien, pero la señora comienza a hacer preguntas más personales sobre su edad y su familia. Hee-won no llega a decirle, pero la señora ya está buscando entre las empleadas y encuentra a Miran, no a Hee-won con quien habló, y descubre que es hija del director de un grupo empresarial. Hee-won va al baño porque se puso sensible y está llorando. Do-yeon la ve pero no se atreve a buscarla, así que le dice a su sobrina que lo ayude con eso. Si-gyun va al baño y le pregunta qué cosa se le antoja comer en el almuerzo y ya con la respuesta, Do-yeon contrata a un especialista en ese plato para el almuerzo. Hee-won da una mirada a Do-yeon y él sonríe, a lo que ella también, y cuando le sirve 2 langostas, Hee-won sale corriendo por las náuseas. Más tarde, Minuk va a visitarla a su oficina y se entera que ha estado con malestares. Conversan y le sugiere ir por medicamentos, pero ella se niega porque no quiere que nadie sospeche. Quien aparece mirándolos a lo lejos y celoso es Do-yeon, y también se entera que él trabaja en su empresa, y se va sin entregarle un reparado que le hizo a Hee-won. Llega la hora de salida. Está lloviendo y Hee-won no tiene paraguas. Minuk la ve y se dispone a acercarse a ella, pero cuando sale ve como ella se sube al auto de alguien. Ese alguien es Do-yeon, ahí le entrega el preparado que hizo, diciendo que no puede ver cómo se agota en el trabajo y que acepta lo que le lleva otro hombre para las náuseas, que cómo no va a molestarse, pero ella no escucha esto último. Llegan a la casa, pero él baja antes para responder la llamada de su mamá y le dice que por si acaso no irá a ninguna cita a ciegas. Y la señora le cuenta que conoció a una mujer muy amable y que solo fue criada por su padre, que no tiene prejuicios en ese aspecto porque él crió a su sobrina y lo hizo bien. Pero él no cree eso y es que tampoco podía tocarla. Por otro lado, Si-gyun considera a su tío un padre y eso le molesta a Jong-hyun, su mamá. Do-yeon regresa al auto y se encuentra con que Hee-won tiene fiebre y quiere llevarla al hospital, pero ella le dice que solo quiere ir a su casa a descansar. Él sube con ella y se queda para cuidarla, y ella le comenta que sabe que está preocupado por el bebé, pero que no sea tan amable con ella porque no quiere pensar mal. Se queda dormida y él va a tomar su mano, pero ese recuerdo de su hermano aparece y no la toca, pero sí ve que le ha llegado un mensaje. Por la mañana, ella despierta y se arrepiente de lo que le dijo a causa de los delirios, y él la llama diciéndole que está afuera y que no irán a la oficina, sino a una excursión. Ella sale y al verlo vestido informal, se sorprende, y él la molesta diciendo que esa es la mirada de alguien enamorado. Ella lo niega y agrega que se ve genial, que la ropa es genial. Do-yeon solo sonríe y al verla usando un vestido le pregunta que parece que va a una cita, y ella responde que pensó que era eso porque sugirió antes lo de salir 3 veces por semana. Escuchar eso lo pone feliz y se van. Llegan a una plantación de lúpulos. Hee-won se decepciona un poco al ver que de verdad han ido por trabajo, pero la pasan bien mientras recorren el campo. Incluso se ponen a jugar en el río lanzándose agua. Mientras que Minuk ha reconocido el auto donde se subió Hee-won y ya sabe que quien estuvo con ella es el presidente. La parejita va caminando y mientras ven a la pareja de esposos dueños de la plantación, hablan sobre lo que significa el matrimonio. Ella no hace tan buenos comentarios y él le pregunta que si acaso es por su madre, y es que el mensaje que leyó de la madre decía que ella le había arruinado su vida y que nunca debió nacer. Do-yeon le dice que no es su culpa y que su vida es demasiado valiosa para dejarse llevar por esas palabras y se disculpa por leer su mensaje. Hee-won comienza a reclamarle, diciendo que él creció protegido y que lo que ella vivió fue realmente difícil, que sigue siendo una lucha diaria, y se va. Llegan a la casa de ella, y Seria se despide diciendo que le enviará pronto su informe y se baja sin dejar que él hable. Minuk la está esperando afuera de su casa y le pregunta si estuvo con el padre del bebé y si acaso es el presidente y si ha decidido tenerlo. Hee-won se disculpa por no contarle y que sí, lo tendrá, que no renunciará a su sueño, que solo lo va a posponer. Minuk está algo molesto y le dice que Hee-won siempre dijo que nunca se casaría o es que acaso va a criarlo sola. Ella le dice que sí y que Do-yeon quiere hacerse responsable, pero que ella no quiere. Do-yeon sigue reclamando por Do-yeon y él se mete a la conversación. Do-yeon le dice que Hee-won no es alguien con quien pueda jugar y Do-yeon responde que no la ve de esa forma y que últimamente ha sentido celos, que no le gusta verla llorar ni sufrir porque otros la hieren y que al parecer se está enamorando de ella. Y antes, cuando ella tuvo fiebre, él llegó a tocarla para darle palmaditas de calma y le prometió nunca irse. Hee-won le pide que pare y le dice a Minuk que mejor se vaya, y ella se va a conversar con Do-yeon y le dice que no está enamorado, que solo siente pena por ella por el mensaje que le dejó su mamá. Pero él agrega que no,
que a él las personas no comienzan a gustarle porque sienta lástima, y que ahora que lo ha dicho, está seguro de que le gusta, y ella se va diciendo que no cree que eso funcione entre ellos. Llega a su casa repitiéndose que saldrá heridas y continúa eso con él, y que ha hecho bien en decirle eso, pero se siente ansiosa porque su corazón no deja de latir rápidamente. Por otro lado, la mamá de Hee-won revisa el mensaje que le mandó y no sabe cómo escribirle, y explicarle que ese día no estaba bien. Y en el trabajo, Hee-won y Do-yoon lo único que hacen es evitarse. Si uno aparece, el otro huye, y viceversa, pero cuando él quiere hacer como que nada pasó, es ella quien se oculta. Así que decide enfrentarla y preguntarle por qué está evitándolo, a lo que ella responde que no es así, que solo es un malentendido y nuevamente escapa de él. Más tarde se encuentra con Minuk, quien le dice que no debió dejarla esa noche con él, a lo que ella con expectativa pregunta por qué lo dice, y él, nervioso, se inventa que porque debía protegerla, que siempre cuando se siente atrapada, huye. Ella se va y él se siente arrepentido de no responder sinceramente. A la salida, los futuros padres se encuentran en el ascensor y él le pide conversar. Ahí le dice que lo evita y que no debe sentirse presionada, que no necesita una respuesta, que lo dijo porque se sentía frustrado y que si no lo decía sentía que se mentía a sí mismo, y le pide que deje de evitarlo porque realmente quiere seguir viéndola. Ese momento lo rompe un guardia, y ellos corren a ocultarse pero quedan muy cerca, y ambos ya se preparan para un beso, pero ella al escuchar un ruido lo empuja y sale huyendo. Al día siguiente, cuando ella lo ve, se queda admirándolo a lo lejos, y hace lo mismo cuando están en una reunión, y cuando Do-yoon se da cuenta, debe disimular la gracia que le causa verla así. Poco después, se desata un nuevo problema en la empresa provocado nuevamente por la excuñada de Do-yoon, así que deben buscar a un nuevo modelo para las campañas de la empresa. Una imagen sexy, y el primero que se le ocurre mencionar a Hee-won es Do-yoon. Lo dijo para ella, pero lo habló en voz alta. Todo su equipo está de acuerdo, y cuando le comentan de esto a Do-yoon, él se niega, hasta que pregunta quién lo propuso y llevan a Hee-won frente a él. Do-yoon, contento, pregunta si de verdad lo ve sexy y si acaso es una confesión. Ella de inmediato lo niega, pero cuando él está a punto de rechazar su propuesta, ella admite que cuando le mencionaron la palabra sexy, de inmediato pensó en él y que pudo relacionar a él y al producto. Do-yoon acepta participar, pero con una condición. La grabación de las promociones han comenzado, pero las cosas no van bien para Do-yoon porque no da expresiones naturales, por lo que Hee-won se lo lleva y a solas le enseña cómo posar. Él está encantado, pero vuelve a su rostro serio cuando lo nota, pero luego ella logra hacerlo reír haciéndole caras, y así se logran hacer las escenas con éxito. A los días se lanza la campaña y tiene buena aceptación entre el público, y eso tiene demasiado enojada a Jongom, y averigua que Hee-won fue la que hizo esa propuesta y ya está tramando algo. Mientras tanto, Hee-won y Do-yoon coinciden en la cafetería, y ella comienza a tener celos porque todas las mujeres en el lugar no dejan de mirarlo y murmurar de que es demasiado guapo. Ella se pone un poco cortante, confundiéndolo a él de nuevo, pero sirve para que se entere del apodo que ella le ha puesto al bebé, y él emocionado dice que es muy lindo y que le gusta. Ella hace más evidente sus celos y a él le causa risa y le hace recordar la condición que puso para hacer la campaña, que lo lleve a su próxima cita con su ginecóloga. Hee-won le dice que ahora es imposible porque la gente va a comenzar a reconocerlo, pero él insiste. Y en la oficina hacen un comentario sobre una amiga que consiguió casarse con un millonario y solo porque quedó embarazada. Esto crea nuevas inseguridades a Hee-won sobre cómo podrían reaccionar en la oficina a su estado y los tipos de comentarios que harían. Sus amigos le dicen que no importa lo que piensen y Minuk comienza a decir que él la defenderá. Esta actitud Miran la mira a detalle y se da cuenta de que él siente algo más por Hee-won, y cuando están a solas, ella le comenta que siga cuidándola silenciosamente, que Hee-won nunca se dará cuenta, y se va no sin antes preguntarle si lo que siente es amor o amistad. Miran llega a su casa y comienza a ver una foto de ellos tres juntos y se dice que por qué tuvo que ser su amiga más preciada, ni siquiera puede ponerse celosa. Los otros dos van caminando, ella lamentando que su amiga se haya ido sin despedirse. De repente, una moto se acerca a ellos y ella jala a Minuk para que la moto pase y se le queda mirando recordando que le gusta desde que estaban en la secundaria. La acompaña hasta su casa y cuando ya se va a ir se dice que lo que siente no puede ser amistad.
Al día siguiente, Yeonggum se reúne con Do-yoon y sin rodeos le dice que qué dirían sus padres si se enteran que su hijo embarazó a alguien, o si los empleados saben que Hee-won espera un hijo de él y que si las cosas se ponen difícil para ella, ¿acaso también le soltará la mano? Ella se va, pero lo que le ha dicho ha afectado a Do-yoon, y ese recuerdo lo vuelve a afectar, y en el ascensor comienza a tener un ataque de pánico, y Hee-won aparece para sostenerlo antes de que él caiga. Él se apoya en ella, que comienza a darle palmaditas para tranquilizarlo. Pero en ese momento, los colegas de Hee-won están esperando a que el ascensor abra, así que ella detiene el ascensor para evitar que los vean. Y dentro, intenta calmar a Do-yoon para que pueda sostenerse por él mismo. Mientras ella ha ido por agua, él la espera en el parque pensando en si acaso Hee-won se puede haber decepcionado de él a verlo así. Y cuando ella regresa, él intenta explicarle, pero Hee-won lo interrumpe diciéndole si puede acompañarla a comer. Van juntos a comer y ella evita en todo momento que él intente darle explicaciones de lo que pasó antes. Por el contrario, es ella quien saca el tema de la difícil relación con su madre y que justamente por eso no es necesario que le explique lo del ascensor, y que nadie es de acero y que cuando quiera puede apoyarse en su hombro. Do-yoon, más tranquilo, le agradece. Por otro lado, la mamá de Do-yoon ya ha investigado a Miran porque la quiere realmente como su nuera desde ese día que conversaron. Sintió que comprendió totalmente cómo se sentía ser madre. Después de unos días, Minuk pasa a recoger a Hee-won a su casa y en el camino le pregunta si tiene tiempo en esos días porque necesita conversar con ella de algo importante. Ella revisa y nota que tiene un chequeo de embarazo. Admite que le preocupa un poco, pero que afortunadamente irá con Do-yoon, y Minuk opta solo por decir que es un alivio que no vaya sola. Llegan al trabajo y en el ascensor se encuentran con Do-yoon y entre ellos comienza una competencia sobre quién conoce más a Hee-won. Ella no se da cuenta y baja donde le corresponde. Do-yoon pregunta si acaso le gusta Hee-won y Minuk admite que planea pronto declararle su amor, y se declaran la guerra para ver quién está más atento a las necesidades de Hee-won, tanto así que llegan a abrumarla. Esa batalla los lleva a emborracharse y Do-yoon, ebrio, va a casa de Hee-won a llevarle mucha comida porque no sabe cuál es su favorita, que él también quiere saberlo todo de ella como lo hace Minuk. Tiene ganas de vomitar, así que Hee-won lo hace pasar a su casa y él se recuesta en su mueble y le pide que por favor se quede solo 5 minutos a su lado hasta que se duerma. Do-yoon comienza a decirle que el día que se conocieron fue maravilloso, porque todo fluyó entre ellos sin mucho esfuerzo y que no dejará que enfrente ninguna situación sola y que nunca volverá a soltar su mano. Ella se conmueve y acomoda a Do-yoon que ya se ha quedado dormido. Él despierta al día siguiente en su casa y es que su secretario lo recogió esa noche y se muere de vergüenza cuando recuerda todo lo que hizo en la noche. Al día siguiente, la mamá de Hee-won va a buscarla a su trabajo y le entrega un contacto para que vaya a deshacerse del bebé. Hee-won le dice que lo va a tener y su mamá comienza a reprochar y decir que la crió mal al decidir tener un bebé sin casarse y se va diciendo no va a interferir en sus decisiones. Por otro lado, el papá de Do-yoon comenta que ya se siente mejor de salud y que planea volver a trabajar. Su hermano, que es aliado de Jung-gum, le informa a ella diciendo que se ocupará de eso. Así que va a visitarlo para pedirle que le dé la empresa de licores, la que dirige Do-yoon, que de todas maneras esa empresa iba a ser de su esposo y que no tiene más opción que dársela, si no tendrá que presenciar las consecuencias. Es el día de la cita con la ginecóloga, y Do-yoon está esperando que termine el día para buscar a Hee-won, pero le informan que su papá ha tenido una recaída, que quizá el estrés afectó su corazón. Llega a verlo y su mamá le cuenta que se estuvo reuniendo con gente pero que no le dijo nombre, y el secretario promete averiguarlo. Minuk va manejando y ve a Hee-won entrando a la clínica pero sola, y estando ahí se decepciona porque Do-yoon le avisa que no puede ir, pero quien llega para acompañarla es Minuk. Mientras tanto, Do-yoon está acompañando a su papá, pero su madre le dice que no debería faltar a la reunión con la que se comprometió, que ella cuidará de su papá. Do-yoon llega a la clínica justo cuando la están llamando, y se da con la ingrata sorpresa de que Minuk está ahí acompañándola, y comienza a pensar que pesan más 15 años de amistad. Ahí, él recibe un mensaje de ella diciéndole que no es necesario que vaya. Do-yoon se va arrepintiéndose de no haberles dicho nada mientras que Hee-won y Minuk se van a comer. Aquí conversan sobre qué cosas cambiarían del pasado, ella le dice que estudiaría más y él pues suelta lo que contuvo por mucho tiempo, que le hubiera dicho primero que le gustaba, que siempre le gustó y que ahora que la ha acompañado a su cita tiene muchas más ganas de protegerla,
Hee-won regresa a casa y piensa que ¿por qué ahora? De regreso a la oficina, Do-yoon no deja de pensar en lo que pasó y se encuentra en el ascensor con Hee-won, quien le comenta que seguro estuvo muy ocupado ese día y que muchas embarazadas van solas a sus citas. Y él, cortante, le dice que sí, era importante y que pudo solucionarlo solo, y se va. Pero más tarde lo ve de lejos diciendo que ella es la que debería estar enojada y no él, y sin querer le termina enviando la foto de la ecografía a él y no a su amiga. Pero al ver que él solo mira su pantalla y lo ignora, ella borra el mensaje, pero lo que no sabe es que la foto demoró en cargar, y cuando lo hizo, ella lo borró, así que él nunca recibió nada y ahora eso lo tiene inquieto a él, nuevamente. Así que por la noche va a verlo su sobrina a preguntarle si sucede algo entre ellos y si acaso está celoso del amigo de Hee-won, y que no debería importarle porque al final el padre del bebé es él. Y al día siguiente, Se-yeon se pone de acuerdo con el secretario de Do-yoon para juntarlos a los dos en el cine, y así lo hacen. Pero al llegar ambos temprano, premeditadamente, van a jugar a las máquinas y Do-yoon y Hee-won terminan haciendo equipo juntos. Esto les hace recordar cuando se conocieron, y mientras pasan los juegos, ellos van dejando salir su espíritu competitivo, y para celebrar una victoria, Hee-won termina abrazando a Do-yoon. Comienzan a ver la película y ellos no pueden evitar mirarse de rato en rato mientras escenas de la película les hacen recordar a momentos que ellos tuvieron. Salen del cine y Do-yoon y Hee-won van juntos por su cuenta y ella pregunta primero, pero como reclamando por qué no le preguntó, y él diciendo que los vio y que no se atrevió. Entonces se dan cuenta que hablan de cosas distintas, ella de la ecografía y él de Minuk. Así que una vez solucionado esto, ella le muestra la ecografía y él está encantadísimo y llena de muchos elogios a Yeolmu. Además, él le cuenta que ese día no fue porque su papá tuvo una recaída, pero cuando él le pregunta a ella si estuvo bien todo, ella evita mencionar que Minuk estuvo a su lado. Al día siguiente le informan a Do-yoon con quién se encontró su padre, así que va a buscarlo y le pregunta directamente de qué hablaron la última vez, pero no terminan de hablar porque Do-yoon tiene de nuevo el problema cuando toca a alguien, mientras que su mamá ha ido a reunirse con el padre de Miran para decirle que quiere que ellos dos salgan, así que el señor va a buscar a su hija para preguntarle si acaso está saliendo con alguien, y le pide que tenga una cita a ciegas, y que si lo hace no la molestará más con quitarle su fortuna ni con que deje de trabajar en el hotel. Ella en un inicio dice que no, pero luego recuerda a Minuk y ya sin ganas acepta la cita a ciegas. Y en una salida de trabajo de campo de la oficina, Minuk le cuenta a Do-yoon que se le declaró a Hee-won y que considera que es él quien está en medio de la larga relación que existe entre ellos dos. Más tarde, Hee-won es quien busca a Do-yoon para saber cómo está, y él decide ser sincero también, que ese día la vio en el hospital con Minuk y que siempre pensó que era él a quien necesitaba, pero siente que tal vez ya no, y que no importa por quién tenga sentimientos, que él de todas maneras protegerá a ambos tal y como se lo había dicho en un inicio, y se va. Ella, confundida, está con los ojos llorosos. Y al día siguiente, Minuk está en un restaurante y escucha comentar a las meseras que Do-yoon, el dueño de una empresa y modelo, ha reservado para una cita a ciegas. Así que Minuk se lo informa a Hee-won y ahora está enojada. Baja del bus y se embarca en un taxi directo al restaurante donde Do-yoon y Miran han ido con sus padres. Hee-won va a entrar pero se arrepiente y va a irse, pero Do-yoon la detiene preguntando qué hace ahí, a lo que ella, conteniendo las lágrimas, le pide que no tenga más citas a ciegas porque le gusta, y él, ¡zas!, que la besa. Y poco antes, cuando Miran y su padre llegaron al restaurante, él se disculpó diciendo que su mamá no sabía que salía con alguien y se retiró de ahí, y saliendo es que vio a Hee-won. Él la lleva a su casa y pues ya ha comenzado a salir, y Hee-won le pide que por favor nadie debe enterarse en el trabajo, mientras que él comenta que no se cree que sea de verdad y tiene miedo de que cambie de opinión, y ella lo besa para asegurarle que no será así. Y en la oficina, Do-yoon no puede evitar sonreír cuando la ve, o hacer cosas específicamente para ella, pero del que también terminan beneficiándose sus compañeros, todo para que no se den cuenta. Minuk la ha estado observando y ha notado un cambio en ella, así que cuando están conversando le pregunta si acaso le preguntó a Do-yoon de la cita a ciegas.
Hee-won le dice que siempre le gustó que se preocupara por los demás y por ella, y que cree que confundió esa gratitud con sentimientos, y agrega que fue a esa cita a ciegas a buscarlo y que gracias a eso se dio cuenta que le gusta a Do-jun, y Minuk agrega que cuando se le declaró corría ese riesgo, pero que de todas maneras quiere intentarlo hasta el final y que por favor no vaya a cortar la relación que tienen, y se va. En la noche, Do-jun va a saludar a Hee-won en la oficina y deben esconderse para no ser atrapados por el secretario y la jefa, por lo que salen apurados de ahí. Están esperando un taxi y cuando ya van a parar uno, ella quiere como tomar su mano, pero él de inmediato la aleja y la deja desconcertada, y más cuando la manda a ella sola a su casa en el taxi. Él la ve irse y no se da cuenta que lo están fotografiando. Ella llega a su casa y se pregunta por qué cuando tocó su mano, esa y otras veces, siempre la hizo a un lado, mientras que él se arrepiente de haberlo hecho. Al día siguiente, él la lleva a comprarse vestidos con los que pueda sentirse más cómoda porque su vientre ya está creciendo, y al irse se cruzan con Jong-gum y Hee-won se sorprende cuando escucha que lo llama cuñado, y él se sorprende aún más cuando se entera que se conocieron de casualidad. Jong-gum comenta que debería presentarla ya a la familia, y si acaso ya van tomados de la mano, y esto molesta a Do-jun, que termina retirándose con Hee-won. Van a comer y ella intenta sacar el tema, pero él no le presta atención porque está pensando en lo que pasó, y le pregunta cómo y cuándo se conocieron, y que solo pregunta por curiosidad, pero luego va a verla para preguntarle qué es lo que trama, y que además cumplirá su promesa de darle la empresa a su sobrina, y que si le hace daño a Hee-won no se va a contener. Y cuando ella saca el tema de su esposo, él pregunta hasta cuándo lo seguirá torturando con eso, que ya hizo varias cosas para intentar compensar el hecho, incluso hizo las cosas que su hermano quería hacer, que ya ha cruzado la línea y que comenzará a proteger a los suyos. Al día siguiente van a pasear y al terminar el día ella intenta preguntarle por qué siempre evita que toque su mano, pero él comienza a interrumpirla para no tocar el tema. Pero cuando llegan a su casa vuelve a suceder, así que ahora sí le pregunta perdiendo la paciencia y le aclara que quiere saber si puede ayudarlo o si algo lo molesta. Simplemente no quiere malinterpretar el hecho. En eso, aparece la mamá de Hee-won diciendo que la estuvo llamando y cuando le presentan a Do-jun y sabe que es él el papá del bebé y que también es su jefe y dueño de la empresa, comienza a despotricar contra ambos, siempre hablando desde el lado del qué dirán. Ella le grita que pare y que si antes le dijo que no quería casarse, es porque nunca le mostró un solo día de felicidad después de casarse. Pero ahora ella sí quiere ser feliz y se va enojada. Do-jun le dice a la señora que le dé una oportunidad, que hará lo que sea para proteger a ambos. Se disculpa y va tras Hee-won. La señora se ha quedado sin palabras. Hee-won se disculpa diciendo que es embarazoso. Él la calma diciendo que no tiene por qué disculparse y ella comienza a contarle la historia de su infancia, que ella fue la razón por la que sus padres se casaron y que terminaron divorciándose cuando ella iniciaba la primaria, que creció sin recibir amor y por eso le guarda mucho rencor a ella, pero aún así sigue a su lado, y esto es una oportunidad para Do-jun de sacar el tema de su mano. Le cuenta que estaba escalando con su hermano, pero que por una mala maniobra su hermano cayó y él lo sostuvo por unos momentos hasta que ya no pudo, y también porque su hermano le gritaba que lo soltara, y que desde ese día siempre reacciona así cuando tocan su mano, y que lamenta la confusión que le haya ocasionado. Se abrazan y ella comienza a darle palabras de consuelo por lo de su hermano, recalcando que no fue su culpa. Mientras tanto, Jong-gum se está reuniendo con accionistas de la empresa para prometerles una mayor cantidad de acciones si la apoyan. Al día siguiente, en la empresa se anda diciendo que una empleada está embarazada del presidente, y todo esto a raíz de una publicación anónima. Hee-won comienza a leer los comentarios de los empleados y todos están echándole la culpa por seducirlo o que ya logró el matrimonio que todas quisieran. Do-jun se entera de esto y quiere ir de inmediato con Hee-won, pero su secretario le recomienda que no lo haga. La jefa llega a la reunión directo a darle un vaso de cerveza a Hee-won y es que ella los vio comiendo en el restaurante, así que al ver que ella no quiere tomarse la cerveza, le pregunta si acaso está embarazada. Justo en ese momento, Do-jun entra preguntando qué sucede.
y pide a todos que se retiren excepto Hiwon porque se ha presentado una observación sobre una de las cervezas y comienza a gritarle llamándole la atención. Y el secretario le hace señas intentando explicar que Do-yoon solo está actuando y ella comienza a seguirle la corriente. Salen y ella calma a su equipo diciendo que está bien y como Minuk también vio esto, ella le explica más tarde que Do-yoon la salvó de que todos se enteraran que está embarazada y le agradece por su preocupación, pero que ella se encargará de descubrir quién publicó esa nota. Do-yoon está intentando ver cómo frenar que esa información llegue a la prensa, pero ya es muy tarde porque en los noticieros se está reportando que él ha embarazado a una empleada y que la ha presionado para que lo elimine, y eso ha generado un gran rechazo del público hacia los productos de la empresa y están llamando a hacer un boicot. El papá de Do-yoon va a preguntar por qué no ha detenido todos esos rumores y Do-yoon le dice que hay algo de cierto en eso, que hay una mujer a la que ama y que está embarazada y que todo eso de que la obligó a eliminarlo es mentira. Su papá, después de pensarlo, le dice que convoque a una conferencia y que diga que nada de ese rumor es cierto y que tomará acciones legales. Do-yoon no quiere hacerlo porque si lo hace, ella tendrá que dar a luz a escondidas y tampoco podrá salir a decir que es padre. Su papá le dice que su cuñada tomará esto como una excusa para sacarlo y que debe hacerlo para proteger a la empresa, a él y a la madre de su hijo, que es la única forma. Mientras tanto, la jefa se dice que por lo que vio no parecía que Hiwon estuviera en una relación forzada, así que al llegar a la oficina le ofrece café, pero ella se niega a tomarlo y su jefa comienza a gritarle para que le dé una buena razón por la que no puede beber y que si no le explica que se haga a un lado y deje sus proyectos a otro de sus colegas, y se va. Al terminar el día, Hiwon llega a su casa y al ver a Do-yoon esperándola comienza a llorar diciendo que intentó llamarlo durante todo el día, pero que nunca respondió y que estaba muy preocupada. Él la abraza mientras le dice que le extrañó mucho. En el auto, él le pide que no se preocupe y Hiwon sugiere que ella salga a decir la verdad, pero él se niega diciendo que la gente dirá que todos sus logros en la empresa fueron gracias a que estaba saliendo con él y la menospreciará y que espere un poco más. Por otro lado, la cuñada va y le cuenta a la mamá que Do-yoon está saliendo con la jefa de su hija y que es una mujer muy ambiciosa que como sea quiere ascender en la sociedad, tanto así que ya se embarazó de Do-yoon y que tal vez hasta ni sea de él. Así que va preocupada a la oficina a buscarlo y al no encontrarlo conversa con su secretario. Le expresa que le preocupa mucho la situación porque él siempre dijo que no se casaría ni siquiera por su hermano y que lo extraña tanto como él. El secretario la calma diciendo que saben que él es una buena persona y que pronto todo se solucionará. La cuñada va a ver a Hiwon y es directa desde el inicio. Le revela que ella hizo la publicación y que su único objetivo es acabar con Do-yoon y que antes de salir perjudicada lo mejor es que termine con él y le da un sobre con una foto de ellos dos, que lo mejor es que se vaya lejos porque él no va a estar bien y que no intente ayudarlo porque no podrá. Al día siguiente, hay gente afuera de la empresa protestando y pidiendo la renuncia de Do-yoon. Esa noche, los dos están juntos y ella le pregunta que tiene curiosidad sobre cómo es su relación con su cuñada porque siente que hay tensión entre ellos. Y llorando le dice si pueden fingir que no se conocen porque no sabe si puede manejar la situación y tampoco quiere que Yeol-mu sea criticado cuando se revele la verdad y que lo mejor es que niegue todo y sugiere mantener la distancia. Y es que esa mañana, ella salía al trabajo y se encuentra con el papá de Do-yoon esperándola. Ella comienza a decirle que asumirá toda la culpa, pero que por favor no le pida que termine con él. El señor responde que ahora entiende por qué Do-yoon la protege tanto, pero que quiere que lo ayude porque él no lo escucha. Es por eso la petición de Hiwon de que los niegue a ambos para así protegerlo. Ella sube a su auto y le dice a Do-yoon que se vaya con el secretario que acaba de llegar. Al día siguiente, Do-yoon va a buscarla a la oficina, pero no la encuentra, y su sobrina al verlo le dice que ella se tomó el día libre y le hace ver que ella tampoco la está pasando bien porque en la oficina están comenzando a sospechar de ella. Do-yoon le pide a su secretario que convoque una conferencia de prensa para el día siguiente. Do-yoon tiene un discurso de disculpa, pero al ver a su tía ahí presente decide cambiar de discurso. Anuncia que todo es falso respecto a la relación de poder y el tema de la eliminación del bebé. Lo único cierto es que está enamorado de una mujer y que está embarazada. Y él comienza a describir cómo se conocieron y cómo sus sentimientos por ella comenzaron a cambiar hasta convertirse en amor. Hiwon está con los ojitos hechos agüita escuchándolo y llora cuando él declara ante todos que la ama y que si les dice todo eso es porque no quiere que ella sufra y que lo que menos quiere es herirla negando su existencia ante todos. Después se encuentran y él la abraza diciendo que no podía negarlos a ambos. Y en el estacionamiento, Minuk al ver a Do-yoon le comenta que parece que Hiwon realmente necesitaba a alguien como él y le pide que cuide mucho de ella.
mientras que las reacciones del público y los trabajadores han cambiado y ahora todos quieren que alguien las y los ame como lo hace Do-yoon. El papá de Do-yoon va a verlo y lo felicita por lo que hizo, pero le recomienda no bajar la guardia y agrega que la lleve a la casa para presentarla. Y por otro lado, la cuñada está furiosa por cómo su plan dio un giro diferente al que ella quería y señala que ya tiene otro plan en marcha. Y a solas recuerda que en el funeral de su esposo, ella perdió al hijo que esperaba de manera espontánea. Hee-won llega al restaurante y Do-yoon al verla le dice que está demasiado hermosa y entran. El papá la recibe muy amable y ya con un poco de confianza, ahí Do-yoon se entera que ya conversaron antes, mientras que la mamá está un poco tímida. Incluso le pregunta si debería seguir trabajando o si sus colegas ya saben de su embarazo. Hee-won cortésmente le explica que quiere dejar listo todo lo que pueda para cuando lo haga público, porque si lo hace antes la van a sacar de varios proyectos. Hee-won escucha a la señora toser y pide que le bajen un poco el aire frío y eso le hace recordar a la señora lo que pasó en el spa. Todo termina bien y Hee-won comenta que le gusta la relación que tiene con sus padres y que lo envidia. Él agrega que no todos los hijos se llevan bien con los padres y que si alguien le dice algo que él la defenderá. Y recuerda que hace poco fue a conversar con la mamá de Hee-won para disculparse por todos los rumores y la madre le dijo que esperaba que cumpla su promesa y que lo iba a estar observando. Y Do-yoon le dice a Hee-won que su mamá realmente está preocupada por ella. Mientras que la cuñada va a pedirle el puesto de copresidente al papá de Do-yoon, y que si no lo hace, publicará que Do-yoon eliminó a su hermano para quedarse con la empresa, además que se llenaba de medicamentos. Y al día siguiente, la cuñada va a decirle a Do-yoon que ahora serán copresidentes por un tiempo y que la junta lo ve a él con malos ojos porque cree que sus acciones recientes son debido a la medicación que lleva por años. Y en la reunión que tienen con los gerentes, la cuñada sugiere que el concurso sea de conocimiento público y que se aumente el premio monetario además. Hace llamar a Hee-won para que explique el proyecto que ha presentado y le pide una demostración desde que se sirve la bebida hasta que se toma. Do-yoon le pone peros a todo, pero la cuñada, con esa falsa amabilidad, mete presión para que se haga lo que quiere. Y Hee-won, al no poder hacerlo, se va a disculpar, pero su jefa le grita preguntando si acaso no sabe que uno de los ingredientes tiene una falla de calidad y es así como evita que tome la cerveza. Y debido a esto, a solas, Hee-won le confirma a su jefa que está embarazada y se disculpa por no decir la verdad y que renunciará si así se lo pide, pero su jefa le dice que continúe con sus proyectos, que deje de querer hacer todo sola y que pida ayuda a sus colegas. Do-yoon va a preguntarle a su padre qué fue lo que pasó. Este le responde que su cuñada tenía a la junta de su lado y que no tuvo opción, y que lo que tiene que hacer es demostrar que ha superado ese trauma y que no necesita medicación. Sejyeon va a preguntarle a su madre qué es lo que trama y defiende a su tío y pregunta si de verdad piensa hacer que lo despidan, y su madre responde que esa empresa de todas maneras iba a ser para ella, que su papá se la iba a dejar. Sejyeon, decepcionada, agrega que entonces fue ella la que estuvo detrás de los rumores y su madre le grita que su tío la dejará de lado cuando tenga su propia familia y que ahora solo se tienen la una a la otra. Y en la reunión con la junta, la cuñada propone que Do-yoon renuncie por sus problemas de salud. Se convoca una votación, pero Do-yoon los deja calladitos al decir que se debe convocar con anticipación esta votación, de lo contrario podría hacerlos responsables de lo que suceda a futuro, y pide que le den 2 semanas para poder demostrar su capacidad y que después de eso pueden votar. Y en el estacionamiento encara a la mano derecha de su cuñada, diciendo que hace 15 años lo acusó de haber eliminado a su hermano y movió a toda la prensa. Lástima que no tiene pruebas de eso, pero que sí las tiene de la malversación de fondos que hace desde hace 11 años, y que su padre pronto se enterará a menos que pare con lo de apoyar a su cuñada y que convenza a la junta de no apoyarla. Hee-won se entera de la propuesta de despido de la junta gracias al secretario y le reclama a Do-yoon por no contarle que realmente quiere ayudarlo. Es así que a los días lo lleva a una terapia grupal diciendo que quiere que lo acompañe porque quiere hablar sobre sus problemas con su madre. Hee-won habla de la relación con su mamá y que gracias al papá de su bebé que le prometió protegerla, ha sentido más seguridad y ahora quiere entender y mejorar su relación con su madre porque quiere que su hijo se sienta amado. Al terminar, Do-yoon la abraza felicitándola por expresar lo que sentía, y ella agrega que eso lo aprendió de él con lo que hizo en la conferencia de prensa.
Llega el día del anuncio del ganador del concurso de la empresa y Do-yoon entra para entregar el premio en el auditorio y cuando va a anunciar el primer lugar, anuncia el nombre de Hee-won y la cuñada que los miraba de un lado grita que tiene una observación sobre los resultados y dice que a la persona que sale con Do-yoon es a quien se le ha dado ese primer lugar y que por eso ha ganado. La gente comienza a murmurar y de repente una luminaria cae y Do-yoon corre para proteger a Hee-won. Do-yoon terminó con una leve fractura en el omóplato y le recomiendan poco movimiento hasta que sane completamente. Hee-won está a su lado para cuidarlo y él se disculpa por todo lo que ocasionó, pero ella responde que en cierta parte se siente aliviada de que sepan ya la verdad. Mientras que en la oficina se han formado dos bandos, quienes la acusan y quienes la defienden. Ahí están su jefa y Sehyeon. En el hospital, Do-yoon regresa de su paseo y encuentra a Hee-won dormida y al ver su mano intenta tocarla pero no puede y cuando ya está a punto, ella despierta y lo asusta. Comen y llega Sehyeon. A solas, ella le pide disculpas y agrega que él es el único que puede detener a su mamá, que a ella no le interesa la empresa y aunque su mamá diga que hace todo por ella, sabe que no es así. El secretario le informa a Do-yoon que hay grabaciones de las cámaras de seguridad que han desaparecido, mientras que la cuñada ordena que se anule el concurso, que así ellos se ganarán aún más el odio de los trabajadores, y pues tiene razón, la gente ha comenzado a hablar mal de Hee-won incluso teniéndola cerca para que los escuchen, y en su oficina están decidiendo cómo comportarse con ella hasta que llegan los jefes de otras áreas a reclamar por el concurso y Hee-won se entera de que se anuló, por lo que va a buscar a la cuñada. Le dice que debería aprender a separar lo personal de lo laboral y que presentará una objeción formal sobre la evaluación en el concurso porque se tiene que demostrar si hubo o no un trato preferencial como ella asegura. Más tarde, Do-yoon se aparece en la empresa y confronta a su cuñada mencionando que ella provocó lo de la caída de la luminaria y también que su nombre apareciera en la lista de jueces y que quizás conoce al gerente de la empresa que se encargó de gestionar el concurso, que sería bueno que recuerde su nombre y esto lo menciona a propósito porque quiere que actúen de alguna manera, así ella misma se pondrá en evidencia y además llama a los otros ganadores del concurso para decirles que él nunca participó en la elección de los ganadores y que por ahora puede ofrecerles una compensación o participar de una nueva evaluación. Los tres ganadores optan por la segunda opción, además que sus propuestas se expondrán al público y así ellos juzgarán a ciegas. Esa noche, Do-yoon organiza una cena con Hee-won y la mamá de ella, pero en determinado momento finge que tiene una llamada urgente para así dejarla conversar a solas. Su mamá toma la iniciativa y le dice que ya está cansada de discutir y pelear, mientras que Hee-won menciona que debe cuidarse, que ella es el único familiar que tiene, y Do-yoon, contento, las observa de lejos. Al día siguiente, el secretario le informa a Do-yoon que la empresa que contrató su tía para el concurso tiene un registro sospechoso y que podría estar malversando fondos. Además, que el CEO es un periodista y Do-yoon, al escuchar su nombre, recuerda años atrás cuando fue asediado por la prensa, donde le preguntaban si acaso había soltado la mano a su hermano a propósito. La cuñada está preocupada porque Do-yoon ha descubierto la identidad del CEO de esa empresa y le pide ayuda a su aliado para que lo oculte, pero este le reclama por dudar de él y le recuerda que hace 15 años fue su hermano quien asumió toda la culpa por ella, además que fue ella quien pidió reabrir el caso de la muerte de su esposo, culpando así a Do-yoon, a lo que la cuñada responde que ella encubrió toda su corrupción, que lo sigue haciendo y que ahí favor con favor se paga, que no le debe nada. Los futuros padres van al hospital para saber cómo va Yu y también si será hombre o mujer, y el resultado los tiene emocionados y Do-yoon no puede controlar su alegría, desde ya quiere comprarle de todo. Por otro lado, la mamá de Do-yoon va a buscar a Miran, primero para disculparse por lo que pasó en la cena aquella vez, y mientras conversan se entera que a quien conoció en el spa fue a su amiga Hee-won, que fue en su lugar. Mientras que Do-yoon ha encontrado al CEO y periodista, le comenta que sabe que fue él quien publicó los artículos que lo acusaron de haber eliminado a su hermano y que fueron su cuñada y socio quienes le pagaron y ascendieron de puesto, y que a cambio ahora ha dado su nombre para esa empresa creada. El periodista ruega perdón y Do-yoon responde que lo pensará, pero que por ahora debe ayudarlo.
Do-yoon va a buscar al vicepresidente, aliado de su cuñada, y le hace escuchar la grabación que el periodista le entregó, donde se escucha cómo le pide que escriba los artículos sobre Do-yoon. El tipo se burla diciendo que no tiene más pruebas, Do-yoon asegura que sí, y además le muestra que su cuñada está armando una nueva mesa directiva, donde no lo contempla a él, que desde el inicio siempre pensó en dejarlo de lado, y le pide que convoque a los accionistas, que si lo hace, olvidará todo lo que pasó hace 15 años. Pero esa noche, el vicepresidente se aparece en la reunión con la cuñada, pero al día siguiente, en la votación para la destitución de Do-yoon, todos votan en contra de esto, dejando a la cuñada sin palabras y sola. Y es que la noche anterior, él sí llegó a reunirse con los accionistas para mostrarles las diferentes pruebas de que él nunca tomó otras sustancias. Además, otras pruebas sobre sobornos y corrupción de su cuñada, donde figuraban los nombres de todos ellos, por lo que les pidió apoyarlo y así quizás dejar de lado todo lo que hicieron. A la cuñada también le muestra todas las pruebas contra ella sobre sus actos de corrupción, diciendo que entregará todo a la fiscalía y se va, diciendo que también pudo recuperar los videos que mandó a eliminar sobre ese día de la premiación del concurso. Y más tarde, Sejong va a ver a su madre, quien comienza a rogarle que hable con su tío, pero ella opta por decirle que no lo hará y que debe asumir la responsabilidad de lo que ha hecho y que si sigue así ya no la volverá a ver. Seguido de esto llega auditoría de la empresa junto con la policía para llevársela. Y por la elección del público, Hee-won queda en segundo lugar en el concurso y todo su equipo la recibe con alegría para felicitarla. Llega el día de la cena para que los padres de la pareja se conozcan. La mamá de Do-yoon felicita a la mamá de Hee-won por criar tan bien a su hija, que ha descubierto que es la mujer con quien conversó en el spa y que desde ahora pensará en ella como una hija más. De repente, la cuñada entra saludando a todos en la mesa. Se sienta y dirigiéndose a la madre de Hee-won, comenta que su suegro e hijo la denunciaron y que estuvo detenida, pero ya que pagó ella misma la fianza, salió y sigue tirando su veneno sobre la familia. Y Hee-won comenta que no quiere un matrimonio construido sobre miedo, sino sobre amor, el amor que ellos dos se tienen. Do-yoon, en pocas palabras, le pide que no se entrometa, y su papá se dirige a la cuñada diciendo que es con él con quien debe discutir, y salen. Ahí le dice que fue ella quien traicionó varias veces a la familia, pero que lo dejaba pasar por su amor a su hijo y a su nieta. Pero la cuñada sigue insistiendo en que esa empresa era de ella, de su hija y del hijo que perdió. Pero el señor solo la escucha y se da media vuelta, y ella amenaza a toda su familia. Regresa a su auto a hacer llamadas, pero nadie le contesta, hasta que uno de los accionistas responde y le dice que nadie va a volver a estar de su lado después de que Do-yoon ha echado al vicepresidente. La cuñada se da cuenta que ahora está sola. Por otro lado, Do-yoon conversa con su madre y sale el tema de su hermano. Ella le dice que ellos nunca lo culparon por lo que pasó, y que debería dejar de pensar en eso, y que ya no sienta culpa porque eso también querría su hermano. Poco después, Miran, de la nada, llama a Hee-won para preguntarle si acaso no quiere que le hagan la propuesta, pero Hee-won le dice que no es algo tan importante para ella, y comenta vagamente cómo le gustaría. Cuelga y le parece rara la pregunta, pero es que Miran lo hizo a pedido de Do-yoon, que junto a Minuk está recibiendo consejos para hacer una propuesta especial de matrimonio. Mientras tanto, Sejong va a ver a su madre para pedirle nuevamente que pare, que incluso ha renunciado a la empresa, y que si no paga por sus pecados, que entonces hará como si no tuviera madre, que muchas veces le dijo que no le interesaba la empresa y que ahora considera a su familia solo a sus abuelos y su tío, que su juicio ya tiene fecha y que espera que reflexione sobre todo lo que hizo. Al día siguiente, Hee-won lleva a Do-yoon a una cita. Primero pasan por flores, luego por un pequeño pastel y finalmente llegan al cementerio. Para esto, Hee-won admite que no le dijo que irían porque temía que se negara, y es que se enteró que él no ha ido nunca a visitar la tumba de su hermano. Hee-won presenta sus respetos y dice que ahora ella estará con Do-yoon y que espera que los cuide. Ella va al baño para dejarlos a solas. Do-yoon comienza a llorar disculpándose por no haber ido a visitarlo, y es que no podía por la culpa. Le habla sobre Hee-won y que es quien ahora le da felicidad, y sin contenerse, le dice que lo extraña demasiado. Más tranquilo, regresa con Hee-won y la abraza dándole las gracias. Llega el día de la propuesta. Minuk y Miran están ayudando en la decoración. El secretario va a ser de osito,
y Do-yoon ya estaba listo, pero tuvo que regresar a casa para recoger el anillo que olvidó. Lo recoge y va de regreso, pero lo llama Sejong diciendo que necesita hablar un momento con él, así que quedan en verse en el estacionamiento. La cuñada lo ve de pie esperando y furiosa pone en marcha su auto, pero Sejong aparece corriendo y ella pone todo de sí para detenerse y Do-yoon la abraza para protegerla y deja caer los anillos. Hee-won recibe una llamada del secretario y juntos van al hospital. Asustada comienza a buscarlo, pero él la toma del brazo preguntándole qué hace ahí, y al verla asustada la abraza dándole calma. Mientras que en una habitación, la cuñada despierta preguntando por su hija, quien aparece para decirle que está bien, y que cómo pudo hacer eso, que si no hubiera sido por su tío la habría eliminado. Su mamá entra en razón, y Sejong comienza a decirle que solo quiere volver a salir a pasear con ella y visitar seguido a su papá, como lo hacían antes, que deje de lado su odio hacia su tío, que él la cuidó bien y que ahora merece ser feliz. Así que, poco después, la cuñada va a visitar a su esposo para pedirle que cuide de su hija, porque ella no podrá hacerlo por algún tiempo. Y más tarde va a ver a Do-yoon y se arrodilla para agradecerle por salvar a su hija de ella, y que debería dejar de sentir culpa por lo de su hermano, y que por favor no la perdone. Él la ayuda a ponerse de pie y se disculpa con ella por no poder proteger a su hermano ese día, y que seguirá cuidando a Sejong. Después de esto va a ver a Hee-won, y cuando ella acariciar su rostro, él finalmente es capaz de tocar su mano, y en ese momento saca la cajita con los anillos y le pide que se case con ella, que lamenta que sea así, y no en un lugar bonito, pero es que ya no puede soportar que pase más tiempo. Hee-won acepta y también le coloca el anillo, y se abrazan muy felices. Un año después, Yu, que ahora se llama Heren, ya está en este mundo. Hee-won ha podido lanzar su cerveza sin alcohol. Su mamá se hace presente en el lanzamiento, para felicitarla. El secretario y la jefa ahora tienen un bebé en camino, mientras que Minuk ahora sale con Miran. Hee-won regresa por la noche a casa, después de su lanzamiento, y encuentra que Do-yoon ha decorado la casa para felicitarla, y se llena de ternura al verlos dormidos. Él despierta y ella le dice que está demasiado feliz, y va a besarla, pero son interrumpidos por el llanto de la bebé. Al día siguiente, la mamá de Hee-won va a cuidar de la pequeña, mientras ellos salen a pasear. Pasan por una iglesia y él le comenta que sería bueno practicar la boda. Incluso tenía preparado un vestido para ella. Ella le comenta que no se conocieron en el bar como ella cree, sino en el salón de fiestas, donde ella apareció con una peluca y le tiró el vino encima, y que también fue esa mujer que lloraba bajo la lluvia. Ella, avergonzada, le pide que se olvide de todo eso, pero él se niega, diciendo que atesora todos esos momentos y que la ama. Hee-won responde que también lo ama mucho. Se miran detenidamente y se besan en el altar. Heren celebra su primer año, y quien llega es Sejong con su madre, diciéndole que no se preocupe porque la familia la ha invitado. Todos la reciben amablemente, y después de un rato, el salón se llena de personas queridas para ellos. Hee-won mira conmovida ese momento, porque ahora es muy feliz, por su familia y amigos que tiene a su lado, que ahora crece junto a su hija, que aprendió a amar, perdonar y sobre todo a ser feliz. Y a la hora de tomarse la foto familiar, todos muy sonrientes. Ella comienza a tener náuseas y confundida se mira con Do-yoon. Así que esta familia va a crecer.